Queridos hermanos, estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Le pido a la Virgen que siempre nos ayude en el día a día, que nos permita acercarnos más al Señor. En la medida en que se acerca uno a Dios, le encuentra como mayor satisfacción ir conociendo más de Dios. Cuando conocemos a Dios, como dice aquel canto, es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos cada día acercarnos más a la doctrina, conocer más la doctrina. En este programa conocemos nuestra doctrina católica y cada vez que conocemos la doctrina católica nos damos cuenta del inmenso tesoro que tenemos nosotros los cristianos en esta tierra. En esta tierra Dios nos ha colmado de tantos bienes y esos bienes debemos de saber aprovechar. Es decir, los medios que Dios nos ha dado son unos medios tan llenos de riqueza y si nosotros nos descuidamos podemos como no valorar y si no valoramos pues vamos a estar como perdiendo aquellas facultades que Dios nos ha dado, aquellos regalos que Dios nos ha dado espiritualmente y por no conocerlos pues que podemos quedarnos como vacíos y cuando no sabemos aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestras manos pues uno puede vivir como si no tuviéramos esa riqueza. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de saber valorar la riqueza que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de la doctrina católica. Le pedimos a la Virgen que nos ayude para que, conociendo la doctrina, podamos ser cada día mejores cristianos. Conociendo la doctrina católica, podamos cada vez buscar hacer la voluntad de Dios en cada momento. El que conoce se divierte, está una frase que dice así. Pues el que conoce la doctrina católica sabe vivir en esta tierra. El que conoce la doctrina católica tiene como más facultad para poder defenderse de los engaños del enemigo. Conocer la doctrina católica es conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad, pues se nos hace más fácil poder dar esa respuesta al Señor que nos habla, a ese Dios que nos llama, a ese Dios que nos ha colmado de tantos bienes. Ahora estamos haciendo una recapitulación, un resumen de todo lo que hemos estudiado. Cuando hemos comenzado de nuevo a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, porque estábamos hace unos meses, pues terminamos el Catecismo y de nuevo volvimos a empezar. Y ahora pues vamos en el capítulo 3, los hombres responden a Dios. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Pues responder a Dios es creer en Él. Quien quiera creer necesita un corazón atento. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Pues Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros en cada encuentro humano, cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, en cada dolor. Está escondido un mensaje de Dios para nosotros en cada momento. Está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más clara, aún nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra
o en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. Por ello debemos responderle también como amigos y creer en Él. Creer totalmente en Él. Aprender a comprenderle cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es saber confiar. La fe es saber. Y también es confiar. La fe es saber y confiar. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. Es un puro don de Dios la fe. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. Fuerza sobrenatural. Fuerza sobrenatural. Es don de Dios. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido. Voluntad libre y entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe no es algo falso, no es un sentimentalismo, no es algo que pasa, es absolutamente cierta. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe tiene que tener su efectividad, su plataforma en el amor. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. La fe aumenta solo si escuchamos con más atención. Si escuchamos con más atención. A veces queremos hacer oídos sordos a la voz de Dios y entonces no aumenta nuestra fe. Cuando se acercaban aquellos enfermos, en alguna ocasión ellos le dijeron: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pues para poder aumentar la fe necesitamos escuchar con atención la voz de Dios que nos habla a través de nuestra conciencia. Mediante la oración estamos y entramos en ese intercambio vivo con Dios. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. La fe nos permite ir al cielo de una manera adelantada. Muchos dicen que creer les parece poco. La palabra creer tiene dos significados diferentes. Cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto: ¿está bien preparado el paracaídas? Y aquel le responde indiferente: creo que sí. ¿No será suficiente para él? Esto quiere saberlo seguro. Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, éste le contestará con la misma pregunta: sí lo he hecho personalmente. Puedes confiar en mí. Y el paracaidista replicará: te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo hombre. ¿Y cómo funciona la fe? ¿Cómo funciona la fe? Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra, todo lo que Dios revela de sí mismo. Al comienzo del acto de fe hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no pueden ser todo.
se siente tocado por un misterio. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a Él libremente. A Dios, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo da a conocer, es quien lo ha dado a conocer. Por eso debemos creer en Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. Por eso, creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él. Creer en Jesús y jugarse toda la vida por Él. Así funciona la fe. ¿Y hay contradicción entre la fe y la ciencia? ¿Hay contradicción entre la fe y la ciencia? La respuesta es: no hay una contradicción irresoluble entre fe y ciencia. Porque no puede haber dos verdades. No existe una verdad de la fe que pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Solo hay una verdad a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. Dios ha querido tanto la razón mediante la cual podemos conocer las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias naturales. De hecho, las universidades nacieron en la Iglesia Católica. Las universidades tienen su nacimiento en la fe católica. La fe, en la Iglesia Católica. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo son reales más allá de la razón. Para eso existe la fe. Para que podamos conocer las cosas que, aunque no son contraídas a la razón, no son contrarias a la razón, sin embargo, son más allá de la razón. Y con la fe podemos conocer aquello que está más allá de la razón. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. No ponerse por encima de Dios, no ponerse en lugar de Dios, y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe respetar la dignidad humana en lugar de atacarla. La ciencia debe respetar la vida humana en lugar de atacarla. ¿Qué tiene que ver mi fe con la iglesia? Hay personas que dicen, pues yo me basta creer en Dios, hacer el bien, ¿y para qué voy a querer una iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia donde hay mal testimonio, donde hay tanta gente hipócrita? Comenzando por los curas. Entonces, ¿qué tiene que ver mi fe con la iglesia? Nadie puede creer por sí solo. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie puede creer por sí solo. Recibimos la fe de la iglesia y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. Nadie puede creer por sí solo. Así que por lo tanto necesitamos reunirnos en la asamblea, reunirnos en la celebración de la Santa Misa, reunirnos en la comunidad, compartir esa fe, porque nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la iglesia, y vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. La fe es lo más personal de un hombre, pero no es un asunto privado. La fe es lo más personal de un hombre, pero
no es un asunto privado. Quien quiera creer tiene que poder decir tanto yo como nosotros. Porque una fe que no se puede compartir ni comunicar sería irracional. Cada creyente da su asentimiento libre al creemos de la iglesia. De ella ha recibido la fe. Ella es quien la ha transmitido a través de los siglos hasta él. La ha protegido de falsificaciones. La iglesia ha protegido la fe de las falsificaciones y la ha hecho brillar de nuevo. La fe es, por ello, tomar parte en una convicción común. La fe de los otros me sostiene, así como el fuego de mi fe enciende y conforta a otros. El yo y el nosotros de la fe lo destaca la iglesia, empleando dos confesiones de la fe en sus celebraciones. El credo apostólico, que comienza con el creo, y el credo de Nicea-Constantinopla, que su forma original comenzaba con creemos. Queridos hermanos, en la medida en que estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica, nos damos cuenta de tantas verdades y eso nos hace disfrutar el hecho de ser católicos. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.